Buenos días compañeros del curso Motivación y Aprendizaje. Esta exposición será sobre el artículo de Frank Pajares de 1996 llamado Creencias de autoeficacia en entornos académicos. El propósito de este artículo es distinguir el componente de autoeficacia como parte de la teoría social cognitiva en la autorregulación y la motivación académica. En primer lugar, en esta exposición se presentarán aspectos claves de la teoría cognitiva social. Después se explicará la diferencia entre creencias de autoeficacia y otros constructos de expectativas, lo cual incluye un repaso sobre los problemas en investigación de autoeficacia. Luego, como parte de los hallazgos de la relación entre autoeficacia y constructos motivacionales, se abordará el tema de las medidas globales en la explicación y la predicción de resultados. A continuación, se explicará la diferencia entre definiciones y usos de las creencias de expectativas en la teoría social cognitiva. Y para terminar, el autor ofrece algunas guías para futuras investigaciones dentro de este marco teórico. Bueno, en primer lugar tenemos un repaso de las premisas de la teoría social cognitiva o teoría cognitiva social, no me quedó claro cuál era la traducción oficial. El desarrollo teórico, que llega hasta el año 1996, que es el año en que se publica este artículo, es sobre la formulación del concepto de autoeficacia y por qué este concepto es tan distinto y vuelve distinta la expectativa de Bandura. Para empezar, el autor repasa conceptos clave de la teoría de Bandura y en ella se decía que las personas poseemos un sistema internalizado o autosistema, en inglés self-system, que permite ejercitar una medida de control sobre los pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué es lo que supone este autosistema? Pues que los individuos albergamos estructuras cognitivas y afectivas. También incluye la habilidad para simbolizar, aprender de otros, planear estrategias alternativas, regular nuestro propio comportamiento y entablar la introspección, en inglés llamado self-reflection. También juega un rol en la percepción, regulación y evaluación de comportamiento como resultado de la interacción entre el autosistema y fuentes de influencia externa. Para resumir esta parte, Bandura presentó un retrato del comportamiento humano y motivación en el cual las creencias de las personas sobre sí mismas son elementos clave en el ejercicio de control y la capacidad de agencia personal. Así, según Bandura, las ideas autorreferentes, aquellas ideas que se refieren a uno mismo, las ideas autorreferentes de la persona median entre el conocimiento y la acción, y por medio de la introspección las personas accedemos a ellas evaluando nuestras propias experiencias y procesos mentales. A tal punto es el peso de las creencias sobre uno mismo que en una situación en la que una persona confronta un reto nuevo, las creencias sobre las propias capacidades y sobre los posibles resultados tienen más valor predictor que el conocimiento y habilidades y logros anteriores de la misma persona. Bandura propone una triada de reciprocidad. Imaginemos un triángulo en el que en cada una de las aristas encontramos un criterio. Desde aquí, desde esquina, por ejemplo, estará el factor personal. Si subimos a la esquina superior, estará el comportamiento y en la inferior está el ambiente. En cada una de esas tres esquinas parten flechas bidireccionales hacia las otras dos. Entonces encontramos, en otras palabras, como la agencia personal está enraizada socialmente y opera con influencias socioculturales, los individuos son vistos tanto como productos y a la vez como productores de sus ambientes y sistemas sociales. Factores personales, comportamiento y ambiente. Siguiendo con su planteamiento, Bandura proponía que la introspección es una cualidad exclusivamente humana y mediante ella se evaluaba y ajustaba los pensamientos y el comportamiento. Dentro de este proceso se encuentra la autoeficacia. Esta consiste en, abro comillas, la creencia en las capacidades personales para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras. Fin de comillas. Esta es una descripción de Bandura. Así, la autoeficacia es un juicio subjetivo sobre las competencias. Las repercusiones de estas creencias o juicios incluyen las elecciones que los individuos hacemos y el rumbo de acciones a tomar. Para Bandura son las creencias de autoeficacia las que tienen un fuerte rol de predicción sobre cuánto esfuerzo se realizará como parte de una actividad. También sobre cuánto tiempo se perseverará frente a los obstáculos y de cuán resilientes son las personas frente a situaciones adversas. Así, para este autor,
La autoeficacia es un factor clave para la capacidad de agencia y se la ha estudiado científicamente en un amplio rango de problemas y actividades como las fobias, la depresión, las habilidades sociales, la autoafirmación, el consumo de tabaco, el control de dolor, la salud y las actividades deportivas. Como segundo tema a tratar está la relación entre la autoeficacia y otras creencias expectativas. Estas dos tienen en común que son creencias sobre capacidades percibidas subjetivas. Sin embargo, la autoeficacia se diferencia en que está concebida en términos de una capacidad percibida para lograr tipos de performances determinados y logros de resultados específicos. Es decir, la autoeficacia debe evaluarse a un nivel bastante preciso. Este nivel de precisión se puede desvirtuar y por eso se presentan dos errores muy comunes al respecto que Frank Pajares nos describe, ¿no? El primer error es un error de medición, la falta de especificidad en la evaluación de la autoeficacia y la falta de correspondencia con la tarea que se mide. Se critica que muchas veces los instrumentos para evaluar carecen de la fineza necesaria para medir la autoeficacia. A estos instrumentos Pajares le llama instrumentos ómnibus por su amplio rango de medición. El segundo error es la proliferación de conceptos que no han sido correctamente descritos o contrastados, pues diversos investigadores asumen distintos criterios y superponen definiciones. Pajares afirma que en el proceso de consolidación de una teoría es natural que las investigaciones sigan un proceso de filtrado o de cernido de sus herramientas y conceptos, pero hasta la fecha de publicación de este artículo, eso todavía era un work in progress. Algunos ejemplos de los conceptos, los voy a leer en inglés, son los siguientes. Task Specific, el segundo Self-Concept, luego Self-Concept of Ability, después Expectancies, después Expectancy Belief, sigue Expectancy for Success, sigue Perception of Competence, después Ability Perceptions, también Subjective Competence y por último Confidence. Todas ellas pueden, según el sentido común, tipo confidence, confianza, autoafirmación, ¿no? Pueden referirse a algo muy concreto, pero también a algo muy, muy amplio. Y el problema es que no hay una definición compartida entre los distintos especialistas de la comunidad, ¿no? El tercer punto es que al margen de esos errores frecuentes, Pajares presenta casos de uso acertado de la autoeficacia en el desempeño académico. Así nos reporta situaciones experimentales de autoeficacia relacionadas con variables de aprendizaje autorregulado. El caso de los investigadores Zimmerman, Bandura y Martínez Pons, en una publicación de 1992, nos muestra que ellos usaron un análisis de ruta para demostrar que la autoeficacia académica mediaba la influencia de la autoeficacia para el aprendizaje autorregulado. Otro estudio más detallado, el de Pintrich y de Groot, de 1990, registró una correlación entre la autoeficacia académica y el uso estratégico y también el uso cognitivo estratégico y también con la autorregulación mediante estrategias metacognitivas. Es decir, los alumnos con mejores desempeños eran los que también reportaban reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje. De esta forma, la autoeficacia juega un rol mediador o facilitador con el compromiso cognitivo. En otros estudios sobre el contexto académico, por ejemplo el de Schunk 1981, se usó el análisis de ruta para mostrar que el tratamiento de modelado incrementaba la persistencia y exactitud en problemas de división en matemáticas para niños. El mismo Schunk demostró después que el tipo de retroalimentación que ofrecía en los niños también generaba mejoras. Aquellas retroalimentaciones que se atribuían al esfuerzo de los niños, por ejemplo, has trabajado arduamente, en inglés, you've been working hard, y aquellas retroalimentaciones que se referían a la habilidad, por ejemplo, eres bueno en esto, en inglés, you are good at this, eran dos tipos de retroalimentación con efectos distintos. Por ejemplo, la retroalimentación que se basaba en la habilidad tenía mayor efecto en autoeficacia y performance. Para sintetizar, lo que esta línea de investigación ha demostrado es que cuando la autoeficacia se mide acertadamente con especificidad y correspondencia, se fortalece como criterio de predicción. El cuarto punto ilustra la diferencia conceptual entre la definición y el uso de percepciones de competencia de la teoría cognitiva social.
Para esto se revisará la relación entre la autoeficacia y otros dos constructos. El primero es la valoración de expectativas y el segundo es el autoconcepto. En la formulación de la teoría sobre los esquemas del yo, los llamados self-schemas, la eficacia se define como las creencias sobre las potencialidades que una persona tiene. Pajares sostiene que incluir las creencias de eficacia personal bajo otros constructos motivacionales puede ser problemático, pues se confundirían las diferencias específicas que existen entre los tipos de autocreencias y se minimizaría la contribución de la autoeficacia en la motivación y el comportamiento, pues en la valoración de las expectativas como teoría de autoconcepto, el rol de la autoeficacia no es el mismo que en la teoría social cognitiva. Según la teoría de valoración o teoría de valoración de expectativas, la motivación es consecuencia de las creencias que los individuos tienen sobre los resultados de sus acciones y de los incentivos que se desprenden de esos resultados. Si bien los teóricos de las expectativas aceptan que el juicio de competencia que tiene una persona influye en su desempeño, en la motivación y predicción de comportamiento, ellos ponen mayor énfasis en un concepto llamado resultados previstos o resultados esperados, en inglés, outcome expectations. Por ejemplo, un estudiante que tiene confianza en sus habilidades matemáticas esperará una mejor nota que uno que no. La crítica a este concepto es que si bien puede existir una correlación entre los resultados previstos y la autoeficacia, esto no siempre es consistente. Esto ocurre cuando, a pesar de un sentido de competencia personal, una persona cree que el resultado de un comportamiento tendrá efectos no deseados. La principal resistencia de los teóricos de expectativas sobre la autoeficacia es que ellos afirman que las personas inferimos nuestra autoeficacia a partir de los resultados esperados. Por eso el mayor peso de este último. Sin embargo, este tipo de razonamiento para Bandura es como una carreta tirando de los caballos, pues para él, con el fin de formular una expectativa, primero es necesario una creencia sobre el desempeño. Quizás en esta ocasión estemos frente al clásico dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. No obstante esta disputa entre especialistas, nadie ha dudado que el concepto de autoeficacia mantiene su rol mediador y predictivo. Luego, con respecto a la relación entre autoeficacia y autoconcepto, muchos especialistas han confundido esos términos como sinónimos. Ya mencionamos algunos términos que se superponían antes. Sin embargo, la definición de autoconcepto incluye la evaluación de una competencia y los sentimientos de autovaloración asociados al comportamiento, mientras que para la autoeficacia es la evaluación de una competencia para desarrollar una tarea específica. Como vemos, la autoeficacia se describe de manera más restringida que el autoconcepto. Según Marsh, Walker y DeVos en 1991, los juicios de autoconcepto se basan en comparaciones sociales y personales que ellos llaman el marco de efectos referenciales. A su vez, los juicios de autoeficacia carecen de dicho marco y se concentran en habilidades específicas para lograr una tarea concreta. Para ser útil como predictor, el nivel de eficacia evaluado debe ir a la par con la complejidad de la tarea realizada. Justamente, la distinción empírica de estas dos creencias subjetivas radica en cuál de las dos ofrece una mejor explicación del proceso y permite una predicción del comportamiento. Pajares afirma que diferentes situaciones pueden demandar distintos conceptos de evaluación. Cuando una tarea es conocida o familiar, la autoeficacia es un recurso que le sirve a la persona. Sin embargo, cuando se trata de una tarea nueva, las personas deben abstraer o generalizar a partir de actividades previas que sean experiencias lo más cercana posible para poder tomar un curso de acción. Por esta razón, los investigadores de la autoeficacia han distinguido una subcategoría: la autoeficacia para la performance y la autoeficacia para el aprendizaje. Si retomamos el ejemplo anterior, la autoeficacia para la performance ocurre cuando se aborda una tarea familiar o muy conocida que demanda habilidades identificadas por la experiencia. En cambio, cuando se aborda una tarea desconocida, los estudiantes deben apelar a su creencia en que pueden aprender, pues no hay una habilidad identificada de una experiencia previa. En suma, para los teóricos cognitivos, el autoconcepto y la autoeficacia no son sinónimos, pero sí son mecanismos de agencia personal, pues median la influencia de otras determinantes del comportamiento. En otras palabras, autoconcepto y autoeficacia contribuye cada uno por su parte. La quinta y última parte. El autor propone algunas recomendaciones y yo he seleccionado 4 de ellas. La primera es evitar el error de falta de especificidad de análisis y correspondencia entre lo estudiado y la herramienta, ¿no? Evitar herramientas ómnibus, como ya se mencionó. Luego,
que se puede generalizar la autoeficacia siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicas, es decir, cuando las tareas que se están midiendo recurran a habilidades transversales. Tercero, la colectividad de los grupos de estudio refuerza la autoeficacia, es decir, la atmósfera o clima educativo que logran los profesores, los compañeros, toda la comunidad educativa puede reforzar positivamente la autoeficacia de los niños, en este caso, ¿no? En el aprendizaje. Y por último, que se pueden compartir algunos conceptos con otras teorías. Como se vio, aprovechar que los conceptos afines sean utilizados apropiadamente. En el caso de la autoeficacia, de la teoría cognitiva social, usarla con precisión analítica. Y bueno, eso ha sido todo sobre esta lectura, que fue bastante extensa. Nada, buen fin de año a todos. Chao.